estamos acá en Tercer Mundo, nuevo bloque, relacionado con el tema anterior de la soberanía. Estamos acá con el compañero, con el profesor Esteban Chiaradía, que va a tratar el tema de Paraguay, especialista en historia de Paraguay del siglo XIX. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Vamos a observar el tema de, relacionándolo con el bloque anterior, se ha hablado mucho, Paraguay, justamente como estamos hablando del tema de las visiones y de los proyectos políticos respecto a la historia. Paraguay es una bandera de mucha gente y siempre hacen referencia, bueno, como la otra historia, el otro camino que pudiese haber tenido los países de América del Sur que no siguieron el de Paraguay. La pregunta es, volviendo al tema del bloque anterior, 1845, nosotros estábamos, nosotros, la Confederación Argentina, estaba peleando contra los ingleses y los franceses. Paraguay, ¿qué carta jugaba ahí? Bueno, Paraguay en esa época hubo un cambio de gobierno, o sea, en 1840, fallece Gaspar de Francia, que es quien gobernó a Paraguay desde la independencia en adelante hasta el 40, y hay un nuevo gobierno que la figura fuerte es Carlos Antonio López, que primero asume como cónsul, era como un ejecutivo de 2 personas, y luego como presidente. Y hay un proceso de desarrollo bastante intenso del Paraguay en ese periodo, y bueno, en principio Paraguay estaba ubicado dentro de esa alianza bastante grande que se había hecho en contra de Rosas, donde estaba el Imperio de Brasil, Corrientes, Entre Ríos, los colorados de Uruguay, más los exiliados de la generación. Sí, había de todo un 37. poco, digamos. Había de todo un poco. Porque uno no ubicaría a los López y a Paraguay con con los colorados de Uruguay, por ejemplo. Claro, no participan por ejemplo, no participan en Caseros, ¿sí? Sí. Pero sí tiene intereses coincidentes con este bloque que enfrenta a Rosas, básicamente por el problema de la libre navegación de los ríos. O sea, basta con mirar el mapa, vemos que Paraguay está ubicado ahí en el centro, casi corazón de Sudamérica. La vía más lógica de salida es es el río Paraná. El río Paraná. Y la situación es que desde 1811, después de la Revolución de Mayo, cuando la Junta de Buenos Aires le exige, en cierta forma, la obediencia al Paraguay, la Junta de que se arma en Paraguay, que reconozca a Buenos Aires, y Paraguay no lo reconoce, la reconoce como una junta hermana, a la par, sí. ¿sí? Y no se somete. Desde entonces hay un bloqueo que vive el Paraguay, a lo largo de todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, Paraguay vive bloqueado. Entonces esto lleva a que Carlos Antonio López, particularmente, más que Francia, Gaspar de Francia, la actitud que toma frente a esa situación de bloqueo es la de buscar una ruta alternativa a través de las misiones, y la de cerrar más, no cerrar la economía, sino hacer un modelo de desarrollo más prescindente del mercado exterior. Carlos Antonio López no, es una fase distinta donde hay un acumulado, digamos, de bienes, un Estado que viene fortaleciendo sus recursos y que tiene la necesidad de poder realizar parte de esos recursos, de poder darle salida al mercado regional y al mercado europeo, mundial. Entonces el tema de los ríos se vuelve clave, ¿sí? Sin embargo, no tiene la misma política que, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos, los Colorados, y el Imperio mucho menos, del Imperio de Brasil. Pero bueno, hay una situación bastante coincidente. En base a este desarrollo de que estamos hablando, hasta llegar a 1840 con la muerte de Francia, se lo acusa a Francia de aislar al país. Esto que decías vos de cerrarse, se lo acusa de querer generar una autarquía, digamos. Sí. Pero también tenemos un bloqueo. Entonces, ¿cómo se desarrolla autónomamente Paraguay en todos estos años, teniendo ese bloqueo comercial? Porque era un país que no tenía deuda externa, ¿cierto? Sí. A diferencia de sus vecinos. Sí. Y que, sin embargo, creció muchísimo en esos años. Y no era una economía monetarizada tampoco. Sí, básicamente tuve una tendencia historiográfica que refuerza la idea del aislamiento. O sea, hay como imágenes, tópicos así que se reproducen en medidas bobas. El tirano sanguinario, el tirano Francia sería, y el sanguinario sería ya Solano López, ¿no? La idea del Paraguay aislado por sus tiranos que como que cierran el país y está la población ahí encerrada, que en realidad refleja las mismas
La historiografía, muchos historiadores, por más que se plantean como objetivos, son también resultados de su época, reflejan los mismos criterios que, por ejemplo, para la época que están produciendo, son los de la Guerra Fría respecto al bloque del este, ¿no? Sí. O sea, del otro lado de la cortina de hierro, sí. Bueno, es lo mismo trasladado al siglo XIX, ¿no? Entonces, la realidad ahí es que el Paraguay no es que está que Gaspar de Francia no aísla el Paraguay, no lo cierra, sino que está bloqueado, como vos bien señalabas. Esto ocurre, o sea, hay para hacer un breve proceso, ¿no? Nosotros en 1810 tenemos que 1809, 1810 y 1811 son los años de las revoluciones en el Virreinato del Río de la Plata. La revolución empieza el 25 de mayo de 1809, ¿sí? En el Alto Perú, una revolución que va a ser reprimida y continúa un año después en Buenos Aires con el famoso 25 de mayo de 1810. En Paraguay, inicialmente, el gobernador español de la provincia del Paraguay, obviamente no adhiere a esa junta. Se arma un congreso, ¿sí? una reunión ahí, una asamblea, ¿sí? Y los distintos sectores, incluso los sectores criollos, a medio que adhieren inicialmente, bancan al gobernador Velasco, pero más que nada no porque fueran realistas, no porque estuvieran con España, sino básicamente porque el problema de Paraguay es Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, en menor medida Santa Fe y en menor medida Corrientes. Porque a través a lo largo de todo el periodo colonial, cosa que se va a reproducir en el siglo XIX, el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Le cobra altas tasas a los productos paraguayos, ¿sí? Y esto hace que la posibilidad de ganancia del comerciante paraguayo sea bastante menor, salvo un pequeño grupo que está muy entongado con la oligarquía porteña, y obviamente para el trabajador, para el productor, la situación es de una explotación muy grande, en la medida que los productos, tabaco, yerba fundamentalmente, ¿sí? Tienen una serie de impuestos que hacen que el pago por mano de obra y demás se haga casi nulo. Y a esto se suma, por ejemplo, medidas que se habían tomado durante la etapa colonial, donde Santa Fe, para proteger también su comercio y demás, plantea que los productos no pueden bajar por el río hasta Buenos Aires desde Asunción, sino que tenían que parar en Santa Fe y continuar por tierra en carros manejados por santafesinos. Carros que por el volumen de comercio que tenía Paraguay no había suficientes carros, entonces los mismos paraguayos tenían que llevar los carros, ¿sí? Para que los manejaran los santafesinos, para llevar los productos a Buenos Aires, para que pagaran 2 mangos, ¿sí? Entonces hay un problema donde esto lleva a que Paraguay rompa, nosotros tenemos un proceso que vos señalabas antes, el 25 de mayo y el 9 de julio, así como un proceso de independencia medio extraño, ¿sí? Sí. Cuando uno lo explica en la escuela, tiene que explicar un montón de fechas. Claro, en Paraguay es 1811, pensamos del rey de España y de Buenos Aires. Es la metrópoli y la submetrópolis, es una ruptura total del orden colonial, con los mismos, incluso con los resortes de poder que en el territorio americano había creado ese orden colonial, como el caso de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es un proceso bastante acelerado. Esa primera junta que se arma replica bastante la situación de Buenos Aires y de otros lugares, ¿sí? Primero hay juntas de gobierno, después se pasa a ejecutivos un poco más reducidos, más operativos, ¿sí? Acá fue de las juntas al triunvirato al directorio, que el directorio en definitiva era una dictadura en el sentido de un ejecutivo que tenía la suma del poder. ¿El triunvirato sería más parecido a esto de los cónsules que vos hablabas en Paraguay? Que el triunvirato sería parecido a los cónsules. Ahí lo que elige, primero hay una junta, la junta la integra Francia con Yegros, ¿no? Con Yegros, con Pedro Juan Caballero, con una serie de caudillos criollos, sobre todo de las milicias criollas, que son esas milicias que en 1811 derrotan a la expedición que manda a Buenos Aires con Belgrano, ¿sí? Una expedición que además es financiada con el dinero, digamos, de los impuestos que habían sido cobrados a los productos paraguayos. O sea, lo trágico de esto es que te invado con la misma plata que te robé previamente, claro, ¿no? Belgrano es derrotado en el Tacuarí, en Paraguarí, ¿sí? El efecto que tiene esas dos batallas es muy interesante porque sigue habiendo un gobernador español, Velasco, ¿sí? En Paraguay, pero los que dan vuelta a la batalla son estos jefes de milicia, ¿sí? Que incluso, pasando por encima del auto del gobernador,
pactan con una paz bastante honrosa con Belgrano, que Belgrano jura que nunca más tropas de Buenos Aires invadirán el Paraguay. Y bueno, termina medio como un asadito, una cosa así como medio de hermandad, y todo bien, le devuelven las armas, un montón de cosas, cosa que el gobernador cuestiona, ¿sí? Ese trato con el enemigo derrotado, pero sobre todo porque ese trato está hecho por sus subordinados, y esos subordinados poco después, en la revolución del 14 de mayo, ¿sí? Del 11, lo sacan al gobernador y surge esta primer junta de gobierno, a la cual se suma Gaspar Rodríguez de Francia, que es un abogado, es un tipo de mucha cultura, digamos, su biblioteca era la biblioteca mayor que había en Paraguay, ¿sí? Y hay un largo periodo, él entra y sale de esa junta, se va retirando por distintos conflictos. Hay un conflicto fuerte entre ese grupo de milicias, que sería la élite criolla. No es el grupo de los grandes comerciantes vinculados a Buenos Aires, ni el pequeño grupo de los realistas vinculados a España. Sí, es un grupo más popular, si se quiere, pero adinerado, sí, esos criollos. Y por otro lado lo tenés a Francia, que siempre tuvo un vínculo más con lo que en la época se llamaría la plebe, ¿sí? con los sectores populares. Sí. Era el abogado defensor generalmente de campesinos, de artesanos y demás, y eso era lo que le generó también una popularidad muy grande y un proyecto político distinto. Sí, ese proyecto político te quería preguntar yo, digamos, la historia de Paraguay, esta historia que estamos tratando nosotros, hasta 1870, que termina la guerra, digamos, uno es un proyecto político con Francia que después va a cambiar. Sí, son como dos modelos. Son dos modelos, que generalmente se tiende como a ver una línea única, sí, pero uno después analiza un poco, raspa un poquito y ve que son bastante distintos. Sí. Si vos tendrías que escribir los principales puntos, los rasgos principales de Francia primero, sí. Y después, ahora tenemos que hacer un corte en el próximo bloque, vemos lo de López. Perdón, antes de que lo desarrolles, Esteban, porque yo soy uno de los que no raspa. Y entonces creo que hay una continuidad entre Carlos Antonio López y Francia, digamos. Entiendo que de hecho es una pregunta que te voy a hacer, como el desarrollo de la industria que hace López no estaba hecho por Francia, digo, pólvora, sí. Sal, minerales, pero a mí me parece que hay continuidades. No hablamos de un solo gobierno, claro, pero que se retoman esos principios, como no ha pasado en Argentina, que muchas veces se destruye y se vuelve a construir. Pero por favor, queremos que lo desarrolle. No, bueno, bárbaro. Primero, para comparar, lo que nosotros tenemos que ver que lo que ocurre en el resto del Río de la Plata, sobre todo en las provincias de lo que sería Argentina y Uruguay actualmente, es un proceso de guerras civiles muy intensas. La primera década revolucionaria, del 10 al 20, tenemos la confrontación entre dos proyectos políticos en un proyecto de país, ¿no? El proyecto del país serían las Provincias Unidas. Tenés el gobierno del triunvirato del directorio, centrado más en Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres, de Artigas, con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? De hecho, la independencia uno diría que hay una discusión historiográfica que no es en el 16, sino en el 15, en el Congreso de Arroyo de la China, y Artigas declara la independencia, ¿sí? O sea, es un país en guerra civil. El Paraguay, y que durante la década del 20 lleva la disgregación de ese estado, sí, las famosas autonomías porteñas, que para algunos autores sería la anarquía, sí, del año 20, que en realidad se están construyendo los estados provinciales, que aún tienen la voluntad todavía de unirse en un estado que va a tardar en construirse. Pero el Paraguay, en todo ese proceso, desde el 11 comienza un ciclo ininterrumpido, sí, de desarrollo hasta el final de la guerra. Lo cual no implica que no haya, va un poco a la pregunta tuya, sí. O sea, hay una continuidad y una estabilidad institucional, económica y política en el Paraguay, pero también hay cambios, sin duda, ¿sí? No es igual, exactamente igual, hay cambios, hay dos modelos distintos, dos modelos políticos sociales distintos, el del francismo y el del lopismo. El del lopismo se construye sobre la existencia de ese movimiento previo del francismo, ¿sí? O sea, no se puede explicar el desarrollo de los dos López sin el desarrollo previo de otra naturaleza de Francia. Y, bueno, explicando un poco cuál era la diferencia entre los dos modelos. Gaspar de Francia, como yo les decía antes, tiene una base social netamente plebeya, campesina, artesanos. La mayoría de los paraguayos son campesinos en ese momento. Sí, hay mucha gente viviendo en el campo y poca en la ciudad. Sí. Además tiene una estructura el Paraguay, que esto ya lo habían notado algunos funcionarios que fueron enviados de la final de la etapa colonial, como Félix de Azara,
que nota la diferencia del poblamiento, ¿sí? en las dos regiones, porque también tenés zonas de población indígena que nunca fue sometida a los españoles, ¿sí? Y donde la relación es extensa, ¿sí? En Buenos Aires, ¿qué estrategia se tomó desde los tiempos coloniales en adelante? Bueno, las racias contra estos indios, ¿sí? Y luego todo el sistema de fortines y demás. ¿Cuál fue la estrategia que se usó en Paraguay? Fue el poblamiento de la campaña, ¿sí? La provincia en sí estaba muy reducida en una franja chica, digamos, a lo largo del río, ¿sí? En torno a Asunción sobre todo, y bueno, fue poblando la campaña, los alrededores, ¿sí? Con población residente, con campesinos, ¿sí? Se fue extendiendo la frontera real del Paraguay, ¿sí? O sea, los territorios que efectivamente podía controlar la administración. De esa manera lo que tenés es un núcleo campesino muy, muy grande. Francia se recuesta en ese núcleo campesino, se realizan una serie de congresos que son que en América serían los únicos congresos con participación popular masiva, donde lo van a elegir dictador, y que sería el término del debate. Polémico. Esteban, ahora vamos a hacer un corte, vamos a volver en 5 minutos y queremos hablar muy profundamente de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Me interesa, como para que cerremos este proceso, ver de qué se trató. Siempre hablamos de intereses británicos o hablamos de la guerra, la invasión brasilera a Uruguay, pero yo, por ejemplo, tengo muchas confusiones al respecto y para eso te trajimos, para que no las aclares. Bueno, ¿vamos con un chamamé al corte o no? Habla Fidel Castro. Podemos proclamar que nuestro movimiento está más unido que nunca, que nuestro movimiento está más vigoroso que nunca, que nuestro movimiento es más poderoso que nunca, que nuestro movimiento es más independiente que nunca, que nuestro movimiento es más nuestro que nunca. Que nunca. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Un programa no alineado. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Tercer mundo. Bueno, volvemos en esta mañana con un toque sudamericano, paraguayo. Americanista. Americanista. Estamos americanistas. El lopismo. Nos quedamos con esta diferencia entre francismo y lopismo. El francismo y lopismo, entre Francia y lopismo. Claro. La base social. Quizá aclarar un poquito, porque quedó como pendiente del bloque anterior, las características básicas del francismo para hacer la diferencia con el lopismo. Como decíamos, Francia, bueno, se recuesta en esa base popular. Lo que va a hacer es tomar las tierras de la iglesia, las tierras de los enemigos de la revolución, españoles particularmente, posteriormente a ese grupo criollo, esa élite criolla, que tenía más el estilo de los caudillos, digamos, más porteños, ¿sí? De los estancieros porteños, los va a terminar que ellos conspiran, ¿sí? Aliados con Entre Ríos, con Ramírez, los termina expropiando también. Y todas estas tierras que pasan al Estado, el Estado va a controlar el 90% de las tierras, ¿sí? Se entregan a la población rural, que en muchos casos no tenían tierras propias, trabajaban, ¿no?, como peones en las estancias de estos asentados criollos, y que ahora sí van a acceder a la tierra, no como título de propiedad, sino que pagan un alquiler módico, muy básico, y a su vez se crean unas unidades productivas que se llaman estancias de la patria, donde en ese lugar, digamos, se produce una serie de cosas, sobre todo instrumental agrarios, instrumentos agrarios, que se reparten a la población, ganado también, ropa y demás, con el cual se sostiene también al ejército y a las escuelas rurales, ¿sí? Francia también lo que hace es desarrollar las escuelas primarias, el Estado no desarrolla la escuela secundaria, básicamente porque es como lo define un historiador brasileño contemporáneo, Mario Maestri, lo define como una república campesina. La diferencia de la etapa francista con el resto de lo que se da en América Latina es que es una república de base campesina, el Estado es muy simple en su administración, ¿sí? O sea, es un Estado que no tiene costos fuertes sobre la población, o sea, lo que quiere el sueño de un campesino, ¿no? Un Estado que no me cobre altos impuestos. De hecho, a lo largo de su periodo, que hoy llega hasta el 40,
va reduciendo impuestos, ¿sí? Es el único caso donde los impuestos bajan. Pero ¿y cómo sustentás un y sin desarrollo autónomo y sin moneda, sin economía monetarizada y sin... Bueno, básicamente lo que hace es, al concentrar estos recursos, ¿sí? La mejora indudablemente las condiciones de vida de la población en los términos de lo que implica la vida rural, ¿sí? Pero es un país que empieza a tener una serie de excedentes también de ciertos productos, yerba, tabaco, ganado, cuero, los derivados del cuero y demás. Y en el contexto de las guerras que están asolando a las demás provincias, ¿sí? Paraguay se vuelve un lugar de refugio. Hay un montón de exiliados que van a vivir al Paraguay. Sí queda la imagen de un lugar de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Van a mucha gente a vivir allá, y de hecho este bloqueo que vos hacías mención antes, que le mete Buenos Aires, ¿sí? Que el bloqueo continúa. Este desarrollo interno que hace el Paraguay lo lleva a que rápidamente empiece a haber incluso un comercio, ¿sí? Vuelve un comercio con las provincias vecinas, sobre todo lo que va a ser Gaspar de Francia en la década del 20, cuando entra como una debacle, digamos, de esas guerras civiles, ¿sí? en el Río de la Plata. Va a aprovechar para recuperar un territorio que era paraguayo, que era la actual provincia de Misiones, Argentina, y crear como una cabeza ahí de puente que se llama Rinconada de San José, la actual Posadas, y desde ahí garantizar un camino que cruzaba hasta Sao Borja, que sería el lado brasileño que estaría frente a la punta de Corrientes actual, a Santo Tomé, ¿sí? Sí. O sea, atravesando todo Misiones. Y con eso la ruta seguía por tierra. Todo eran comerciantes brasileños que iban hasta ahí, y de ahí los productos iban a parar a Montevideo, a Santos o a Porto Alegre o incluso a Buenos Aires. O sea, una ruta que burlaba, en cierta forma se burlaba de ese bloqueo por el río Paraná, ¿sí? Una salida por tierra. Sí. Y este comercio se vuelve muy fuerte, ¿sí? Es el comercio por la ciudad paraguaya en ese momento llamaba Itapúa, es la actual Encarnación, ¿sí? Que es la primera cruzando la frontera. Claro, cruzando la frontera, sí. O sea, de Encarnación para el lado argentino, lo que hace el lado argentino, no había casi ciudades, nada. Y Paraguay construye lo que sería ahora actualmente Posadas, y de ahí lanza esa ruta por tierra hasta llegar a Brasil. Con esto es un comercio manejado por el Estado, ¿sí? De hecho, Francia regula que los productos, sobre todo el ganado que se envía por allí, no sea solo de los distritos cercanos a Itapúa, sino que les da cuotas para que todos los distritos tengan oportunidad de participar de ese comercio. O sea, el Estado francés es un Estado como que está permanentemente equilibrando. Oficia de árbitro. Claro, que la acumulación de riqueza no quede en manos de uno solo, ¿sí? Que se trata de distribuir más. Sin embargo, se desarrolla, en esa prosperidad, se desarrolla un núcleo que uno podría llamar una suerte de burguesía, ¿sí? Del cual proviene el grupo de los López, ¿sí? O sea, es un conjunto de gente que de cierta forma se fue enriqueciendo, pero en una situación social y económica de un país donde esos extremos de concentración de riqueza y sobre todo de concentración de la tierra no se dan en ese caso. Sí, hay una base campesina con acceso a la tierra, y con una experiencia además de un gobierno que es favorable a ese modelo de desarrollo, que fue el franquismo, y los López, una vez muerto Francia, hay toda una situación, hay unos pocos años, que no viene al caso comentar ahora, pero los López quedan con el control del Estado, sabiendo que esa base social francista, campesina francista, es algo que no se puede tocar, ¿sí? Claro. O sea, que no la puede expropiar, y acá está la explicación de por qué esa diferencia. La etapa lopista es una etapa de desarrollo, ¿sí? con una clase social, un grupo social que maneja el Estado, que empieza a tener una acumulación muy importante, que busca realizar un comercio con los países vecinos y con Europa, pero que a diferencia de lo que ocurre con las demás burguesías latinoamericanas, que en todos los casos avanzaron sobre la tierra, sobre las comunidades indígenas, sobre la población campesina en general, y se fueron expropiadas y fue creciendo el latifundio. En Paraguay no ocurría eso. Es cierto que el núcleo del Grupo de Francia eran propietarios de gran parte de las tierras, porque en definitiva eran también los que manejaban el Estado, pero no existía esa libertad, digamos, para el capital de apropiarse del conjunto de los factores económicos, ¿no? Y lo que va a hacer el lopismo es
montar todo un proceso de modernización que lo que tiene de interesante, quizás los historiadores más revisionistas, pues nosotros tenemos siempre una visión, dos oposiciones ahí, ¿no? Los historiadores más mitristas, más liberales, para el cual el Paraguay es el horror, la tiranía y todo eso, y una visión revisionista que lo que plantea es justamente lo contrario y pone el énfasis en el desarrollo, la industrialización del Paraguay. Yo obviamente me siento más identificado con los revisionistas, pero sin embargo hay que hacer algunas salvedades. Uno podría decir que el Paraguay hubo, creo que no se puede decir que el Paraguay hubo una industrialización en sí, porque la industrialización implicaría no solamente que haya fábricas o fundiciones como la de Ubicuy y demás, sino que la existencia de un proletariado como factor económico fuerte, ¿sí? Y no es ese caso. El Paraguay sigue siendo un país campesino con una característica muy particular, que es la que señalé, que heredada del franquismo, sobre la cual se montan, ¿sí?, una serie de islas de modernidad, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Y lo interesante del desarrollo paraguayo es que esa modernización se hace sin endeudar, sin generar un endeudamiento del país con capitales extranjeros. Es al contado en efectivo, ¿sí? Viaja Solano López, el hijo de Carlos Antonio, cuando todavía no era presidente Solano, a Europa, ahí contrata un montón de técnicos, no solamente técnicos, esto es otra cuestión, no solamente son técnicos pensando en la cuestión militar, ¿sí?, sino técnicos para el desarrollo también de ciertas industrias y mucha gente vinculada al mundo de las humanidades y de las artes, ¿sí? O sea, hay un desarrollo humanístico y también técnico, ¿sí? No necesariamente un desarrollo apuntando a lo militar. Se va a volcar a lo militar en un contexto donde ya está prevista el estallido de la guerra, y bueno, el país naturalmente tiene que defenderse. Y lo interesante es esto, que es un desarrollo que no genera endeudamiento para el país. Básicamente lo que hacen los tipos es ir a Europa y ¿quién está? Fulano se dedica a tal tema, listo, te contrato. Tal cosa, compro un barco nuevo, lo preparo como barco de guerra, lo preparo como barco escuela, eran barcos escuelas, generalmente iban estudiantes becados, paraguayos, y volvían con algún capitán inglés o lo que fuera y algunos marineros, y en el trayecto de vuelta iban aprendiendo, digamos, el oficio y demás. En este proceso que vemos continuidades y rupturas, más continuidades de Francia y los López, llegamos a un momento a 1864. Claro. Paramos ahí. Como vos decís, si se trae gente de afuera, y eso Gran Bretaña lo ve, y si Gran Bretaña tiene deudores en América Latina y Paraguay no forma parte de eso, algo hay que hacer. Por otro lado, se plantea la idea de que Paraguay se mete, echándole la culpa a Paraguay, esto decime si estoy equivocado, en la guerra civil uruguaya entre los blancos y los colorados, apoyando a los blancos. Sí. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo empieza esta guerra? Que después termina, ya vamos a hablar, ¿no?, en la destrucción de este Paraguay que conocemos. Totalmente. Pero, ¿cómo se desarrolla esto? A ver, 1864. Bárbaro, mira, ahí el proceso que lleva a la guerra tiene múltiples causas, obviamente distintas visiones van a hacer el énfasis como la causa principal en alguna en particular. En el caso de los historiadores argentinos siempre pusieron bastante el énfasis en la crisis oriental, ¿sí?, y los posicionamientos en torno a eso. En el caso de Brasil, un poco también eso, y un poco la cuestión de Mato Grosso, ¿sí?, que es un dato que para los argentinos generalmente se escapa. Y también está el juego de Inglaterra en este contexto. Lo que habría que señalar es que en relación a Inglaterra es que obviamente los intereses de ingleses están asentados en Buenos Aires y en Río de Janeiro. Hay que distinguir, que es algo que planteaba León Pombre, que es uno de los historiadores que ha hecho quizás unos libros más interesantes, que este año cumple 50 años el libro, La Guerra del Paraguay, gran negocio. El tema de que quizás no hay que ver el juego de Inglaterra como una política de Estado únicamente, ¿sí? Quizás como Estado tenga otra posición distinta de los capitales británicos, los capitalistas británicos, ¿sí?, sobre todo los capitalistas británicos que tienen claros negocios en la región. Entonces, claro, uno puede ver que hay interés, no necesariamente va de la mano el capitalista y el Estado, ¿sí?, y la administración colonial de un imperio como el británico. Entonces, hay que ver diferentes niveles y que no necesariamente juegan alineados en todos los momentos. Y estos capitalistas británicos están fuertemente asociados, ¿sí?, con capitalistas brasileños y argentinos, al punto de que de hecho uno de los
los posibles candidatos a suceder a Mitre, cosa que la guerra del Paraguay nos ahorró esa cuestión, fue Norberto de la Riestra, que era como una especie de empleado de un banco de un banco británico, ¿no? Pero en relación a eso, Paraguay, o sea, mejor dicho, Inglaterra o capitalistas ingleses tienen interés en desarrollar un comercio con el Paraguay. Es un país que tiene bastante potencial, la industria algodonera, o mejor dicho, la producción algodonera, para hablar mejor, tiene mucha potencialidad en un contexto donde venimos de una guerra civil en Estados Unidos, y donde el sur de Estados Unidos es el proveedor de algodón para las industrias británicas, ¿sí? Entonces necesariamente Inglaterra está buscando nuevas bases de producción algodonera. Entonces esto sería, algunos lo han presentado como un motivo para impulsar la guerra por parte de los ingleses. Esto, bueno, ha sido bastante cuestionado. Yo creo que tiene un fundamento interesante. Por ejemplo, hay un libro del historiador así más oficialmente reconocido sobre el tema, un brasileño, Francisco de la Tiota, una historia muy liberal, se llama Maldita Guerra, un libro que salió hace unos poquitos años. Es un libro de 600 páginas donde lo descarta en un párrafo eso, diciendo, bueno, no, pues Inglaterra le compra algodón a Egipto, lo cual es verdad. Inglaterra le compra, yo lo que fui haciendo con un trabajo fue ver esa cuestión. Inglaterra le compra algodón a Egipto, es cierto, no tiene tanta compra de algodón al Paraguay. Ahora, el algodón que compra Egipto es un problema, porque es un algodón de una calidad muy buena, sin duda el mejor algodón del mundo. El desarrollo de la tecnología para trabajar el algodón de fibra larga que vende Egipto se consigue recién a fines del siglo XIX. Claro. En ese momento no. En ese momento no. Y por otro lado, hay una serie de detalles que la producción algodonera, que es en el Valle del Nilo, ¿sí? Con población campesina, que es en gran medida forzada a esa producción, se hace con un financiamiento de capitales locales, y Inglaterra lo que no logra es, digamos, el pasaje a una producción intensiva de algodón, ¿sí? O sea, se sigue haciendo con métodos tradicionales, y el gran negocio no es el algodón, conseguir el algodón para la industria, eso es en cuanto a la industria textil, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el capital financiero. El gran negocio es que vos, si tenés algodón, que te mecanices en cierta forma, ¿sí? Que yo te brinde los capitales, que te venda la industria, que te mande los técnicos, que te endeudes conmigo y que el algodón sea barato, ¿sí? Entonces eso no lo logra Inglaterra con Egipto, ¿sí? Va a tener que ocupar Egipto mucho después de la guerra, y hay otro problema que es el canal de Suez, que se está construyendo en esa época y que insume una cantidad enorme de trabajadores que los quita de los campos de algodón. Entonces, y que Inglaterra de hecho va a generar una serie de levantamientos de beduinos para atacar las obras del canal de Suez, porque lo que está disputando la mano de obra, ¿sí? Y esa disputa de mano de obra implica el encarecimiento del algodón, ¿sí? Entonces uno le podría retrucar a este historiador de la Tioto que justamente, como a Inglaterra le compra el algodón a Egipto, que es un algodón caro, en el cual no puede invertir capitales en esa producción y que todavía no tiene la tecnología para aprovechar al mango ese tipo de algodón, justamente por eso necesitaría el algodón de Paraguay o de otros países, ¿sí? Sí, reinvirtiendo la premisa, ¿sí? Claro. Es interesante diferenciar Inglaterra de capitales ingleses. Uh-huh. Claro, No, sí, es lo porque- que decía, lo administrativo, lo político contra los capitalistas económicos. Claro. Que siempre es una cuestión de negocio, ¿no? Porque- Bueno, Claro. la cuestión del canal de Suez, que está bien, bueno, vamos por la tangente, pero es interesante porque la posición oficial de Palmerston, del gobierno británico con el canal de Suez, es de oponerse totalmente, porque no prevé que no puede quizás todavía tener el control de un canal que es clave para la ruta a la India, que es la gran colonia británica. Ahora, para los ingleses que están en la India o que tienen intereses económicos en la India, están totalmente en contra de la postura del gobierno inglés. Quieren ese canal porque les conviene. Claro. Ahora, al gobierno no le conviene porque es un problema que tiene que ver con la disgregación del Imperio Otomano, la presión de la Rusia zarista sobre la región, una serie de cuestiones geoestratégicas que no son las mismas que tiene en la cabeza capitalista. Entonces, digo, ahí me parece que en ese juego hay que empezar a entender, ¿sí? Claro. Y después, bueno, respecto a la situación, ya volviendo más a la cuestión del Río de la Plata y al origen de la guerra, la cuestión del Uruguay es clave, aunque para mí no explica del todo la guerra, ni explica, creo, la lógica política del plan de guerra de Solano López. Bueno,
para comentar brevemente lo que ocurre en Uruguay, sabemos que ahí hay un gobierno del Partido Blanco, que era un partido más afín, si se quiere, al rosismo, y afín también o con vínculos con el Paraguay, y por otro lado hay una oposición del Partido Colorado, que es más vinculado al mitrismo. Empieza esto cuando Mitre, el grupo de Mitre, financia la expedición de Venancio Flores, ¿sí? Que un tipo que era un criminal de guerra, diríamos ahora actualmente, ¿sí? Que invade el Uruguay en un intento de golpe de Estado llamado Cruzada Libertadora. O sea, Me encantan los nombres, nunca cambian los nombres. No cambian nunca, sí. Y bueno, ese golpe de Estado como que fracasa porque da origen a una guerra larga y sangrienta guerra civil, en la cual el gobierno de Mitre se declara neutral, sin embargo, todo el tiempo está mandando armas, gente, voluntario y demás. A favor de los colorados. A favor de los colorados. Claro. Sí. Como el franquismo se declara neutral en la segunda. Claro. Pero envía Es una división neutralidad azul. útil porque les permite sostener militarmente al golpe de Estado, ¿no? Militarizan la isla de Martín García, cosas que por los tratados que se habían hecho luego de Caseros y todo el conflicto del tema de los ríos, y con Inglaterra y con Francia y todos, la isla es clave porque es la llave de la navegación de los ríos, ¿sí? Entonces no podía estar militarizada, sin embargo vuelve a ser militarizada en apoyo a esta invasión al Uruguay. Y el otro garante de la independencia uruguaya, que es Brasil, empieza, presionado por los ganaderos de Río Grande do Sul, cuyas vacas digamos que pastaban mejor en las tierras uruguayas, y de hecho toda la franja norte del Paraguay del Uruguay es propiedad en gran medida de estancieros de Río Grande. Van a empezar a presionar también al gobierno imperial para que intervenga a favor de sus intereses, porque ellos están jugando con Venancio Flores. Brasil le va a exigir al gobierno blanco una serie de demandas que había abandonado Brasil hace un par de décadas, que eran imposibles porque un gobierno que está sitiado por una guerra civil y demás, que yo te exija a vos algo cuando sé que no puedes cumplirlo, es como que no tiene sentido. Y esto lleva, y el gobierno blanco le reclama a Brasil cuestiones más actuales que tienen que ver con lo que decía el gobierno blanco es cobrar lo que correspondía por el paso de ganado, ¿sí? Y la no devolución de los esclavos fugados. Los esclavos que se fugan de Brasil y llevan al Uruguay, se los considera libres, ¿sí? Porque no hay esclavitud en el Uruguay, y esto lleva a los reclamos de los propietarios de esclavos de Brasil contra el Estado oriental, claro, y sostenidos además por el imperio, ¿no? Por el gobierno del Brasil. Bueno, la cuestión es que Brasil va a invadir finalmente el Uruguay en apoyo a Venancio Flores. Paraguay en ese contexto está previendo esa situación o sea, el comercio paraguayo se realiza al exterior a través del puerto de Montevideo, ¿no? El río de la Plata, dos claros puertos internacionales, Buenos Aires y Montevideo. Con Buenos Aires siempre estuvo todo mal, con Montevideo hay una relación con diferencias, pero vemos relación. qué hacemos de último. Claro. Algo arreglamos. Entonces, el cambio de gobierno violento que se estaba dando o que se pretendía dar en el Uruguay afecta la salida de los productos paraguayos. Y esto es muy, muy clave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la etapa lopista y no de la etapa francista. Francia tiene este desarrollo hacia adentro. Como explicaba antes, los López tienen una necesidad, digamos, de todo el stock de productos que acumulados durante el franquismo y la producción del país empezar a realizarla en ese comercio. Porque caso contrario, ¿de qué manera puede sostener su desarrollo económico ese núcleo social, digamos, que representa el lopismo? Si no lo puede hacer a través del comercio exterior, lo tiene que hacer expropiando su propia población campesina, cosa que sabía que iba a ser imposible, que es de hecho lo que pasó después, lo que explica la larga resistencia a la guerra de la Triple Alianza. Entonces, de esta manera, Paraguay juega fuertemente en defensa del Uruguay, alegando los tratados. A ver, Brasil y Argentina son los garantes de la independencia uruguaya y se comprometían a no intervenir en los asuntos internos del Uruguay. Los dos están interviniendo, ¿sí? Entonces, lo que está todos se habían comprometido a que no se militarizara la isla, que es la llave de la navegación del río, y la militarizan. Claro. Y de hecho, Paraguay también le reclama a Inglaterra y a Francia, que mandaron la expedición, que ustedes charlaron antes, ¿sí? Para la libre navegación de los ríos, además que no estén protestando justamente ahora frente a Buenos Aires y frente a Río de Janeiro por la situación que se estaba dando en el Uruguay, que afecta a la navegación y demás.
Entonces, hay una serie de argumentos legales que presenta el Paraguay muy interesantes en torno a la situación del Uruguay. Pero igualmente yo creo que no es el único causal de la guerra. Hay otra cuestión que tiene que ver con lo más recóndito del corazón de Sudamérica, que es el Mato Grosso, pero no sé si tenemos que hacer una pausa o no. Mira, tenemos que ir cerrando Da para- la nota, Esteban, la da verdad que para- da para horas. quieras. Yo porque te veo que enseguida lo que tenía. quiero preguntarte para cerrar es, tenemos entonces una guerra que dura 6 años, muchísimo tiempo para un país chiquito, rodeado, atacado por su vecino. Perdón, ¿no son 5? ¿No es de 64, 70 creo que es. Son 5 años, sí, perdón. 65, 70. 70, ok, No te 5 escuché años. esa parte, perdón. Sí. Tenemos 5 años de guerra con una resistencia increíble, Increíble, del sí. pueblo paraguayo. Y lo que te quiero preguntar para cerrar agradeciéndote la visita es, ¿cuáles son las consecuencias? No solo directas e inmediatas, sino que incluso pueden durar hasta la actualidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la derrota paraguaya en la guerra? Todo ese desarrollo que Paraguay tuvo. ¿Qué Sí. pasó después del 70? Bárbaro, mira, yendo a la primera parte de la larga guerra, ahí creo que hay que distinguir un primer momento donde hay una guerra convencional, ejércitos de línea, flota y demás. Esto ya en el primer año de la guerra, Paraguay, su núcleo profesional, digamos, del ejército, lo pierde. Todos los ejércitos que se arman posteriormente son ejércitos de base popular. Lo que ocurre en el resto de los años es la guerra entre milicias populares, para llamarlo de alguna manera, campesinas esencialmente, contra ejércitos profesionales o más o menos profesionales de los 3 países, más todos los mercenarios europeos contratados por los aliados, ¿sí? Muy desfavorable. Claro, y la resistencia es muy larga y yo creo que tiene que ver esta explicación que los historiadores al estilo de Garmendia, estos historiadores militares de esa época, lo explican por el tirano loco y el efecto hipnótico que ejerce sobre la población. Sí. Y Flautista de Hamelin. Sí, una cosa así, pero la explicación para mí más lógica tiene que ver con que lo que está en juego en esa guerra para el campesino paraguayo son las conquistas logradas durante el franquismo. Sus derechos. Sí. Su modo de vida. Sí. Y de hecho uno podría decir que la etapa final de Solano López, que es cuando, para la historiografía general, es la mayor locura del tipo, empieza a fusilar un montón de gente de esa élite, de esa burguesía que estaban buscando pactar con los aliados, y ese es el momento donde Solano López es más popular. O sea, él fusila un montón de miembros de su familia incluso y demás, que buscan negociar con los aliados, con el aplauso generalizado de la población, que quizás no tenía tanto feeling, tanto enganche con sus gobernantes, pero que en ese momento, en esa actitud final que toma Solano López, lo asocia indeleblemente ahí con su pueblo en esa resistencia. Y las consecuencias son las que eran previstas, o sea, fue destruido toda posibilidad de desarrollo. Los establecimientos industriales son totalmente destruidos. Territorialmente el Paraguay pierde todo el Chaco, la parte de lo que sería Chaco Formosa, la provincia de Misiones, la parte de Mato Grosso que estaba en disputa, que es lo que generó un poco el conflicto, porque la primera campaña militar paraguaya es recuperando el territorio que venía ocupando Brasil en Mato Grosso. O sea que estamos hablando de, aparte de Brasil y Argentina, el país más grande, con ese territorio perdido. Porque digo, Sí. un territorio muy grande que perdió. No era el más grande, pero sí tenía un amplio territorio y sobre todo un territorio potencial de recursos si ese desarrollo hubiera continuado. avanzando, Claro. Yo quiero dejar una pregunta te vamos a invitar en otra ocasión porque es un tema que da para hablar y para relacionarlo con muchas cosas. No daba para firmar, te van a destruir. Vienen Argentina y Brasil principalmente, y Uruguay que está ahí colaborando, tenés a los capitales británicos atrás. Firmá algo, un arreglo, te van a aniquilar, van a matar a todos. Perfecto. Sí, pero no había posibilidad de acuerdo. Bueno, no había Y posibilidad. fuera de eso es historia contrafáctica y quedará para un libro de ciencia ficción. Puede ser. Bueno, con esto terminamos. Vamos a Vamos la a jornada. la jornada, por favor. La jornada. Bárbaro, sí, Contanos de qué se breve. trata. La semana que viene realizamos el día 27 y 28, martes y miércoles, desde las 16 hasta las 21 horas, en la Facultad de Filosofía y Letra, que queda Juan en 480. 480, en el primer piso, aula 144-145, las primeras jornadas de investigación que se llaman Paraguay como problema historiográfico, donde van a haber trabajos de gente de acá, de Argentina, de la facultad, de otras facultades más, de otras universidades, algunos historiadores paraguayos, brasileños también y uruguayos, ¿sí? Para abordar no solamente esta cuestión de la guerra, sino también no solamente el siglo XIX o la primera República Paraguaya, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con la etapa colonial, jesuítica,
política y con la etapa de la posguerra y el siglo XX del Paraguay. Así que bueno, invitar Amplio a recorrido. todos. Sí. Martes y miércoles que viene, ¿en qué horario? De 16 a 21 horas en Puan 480, Facultad de Filosofía y Letras. barrio de Caballito. Perfecto. Están todos invitados. Están todos invitados. Terminamos de esta manera este programa. Los esperamos el sábado que viene a las 10 de la mañana. ¿10 en punto? 10 en punto. 10 en punto. En esto que conocemos como Tercer Mundo. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Dale, Gracias por venir. bueno, gracias a ustedes por la invitación.